Antes de comenzar la palabra del Señor, recordar un aviso, fortalecer como ya nuestro secretario y nuestro pastor, pero recordando un poco más del evento cívico evangelístico. Favor recordar los que puedan colaborar con prendas de vestir o zapatillas u otra cosa para el bazar, para el evento cívico evangelístico. Se acerca nuestro hermano Jaime y él lo va a delegar a quien va los encargados de recolectar. ¿Amén? Así sea. En buen estado, obviamente. En buen estado. Hay que dar como si fuera para uno. Va a haber también oftalmología, consultas legales, paramédicos, pedicure, manicure. Nosotros también podemos. Peluquería. No, ahí estamos bien, gracias a Dios. Al revés, necesitamos electricidad, va a haber carpintería, gafitería, juegos para niños. Si usted tiene algo que también quiera aportar para servir, porque esto es un servicio, para evangelizar, no solo con la palabra, sino con nuestro cuerpo, con nuestro servicio hacia la comunidad. Amén. Así que es un tiempo importante como iglesia, como un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Puede decir amén? Amén. La palabra del Señor hoy, el amor versus el temor, o temor versus el amor. Pero antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, poder de compartirle lo que como iglesia Dios nos está guiando, fortaleciendo, afirmando, estableciendo, como dice 1 Pedro, que se afirme la iglesia, que se establezca en la roca que es Cristo Jesús. Y una de las cosas que como iglesia, como liderazgo, el Señor nos da unos pilares importantes, que es la confianza, que es la transparencia, que es la comunicación para poder tener un orden. Entonces son puntos importantes que como iglesia, todo es importante en el Señor, pero la comunicación tiene que ser transparente, tiene que haber confianza el uno con el otro. Ninguno es mayor ni menor aquí, somos todos iguales en el Señor, porque Cristo murió por todos nosotros. Un cuerpo, muchos miembros, pero un solo cuerpo. Sí, cada uno tiene distintas funciones, pero todo es necesario en el cuerpo. Entonces necesitamos mejorar la comunicación. Y gracias a Dios se ha ido estableciendo la comunicación, la buena comunicación, para que haya una transparencia, para que haya confianza y para que haya un orden. ¿Por qué le transmito esto? Porque como liderazgo, Dios nos está ministrando. Y les comparto porque también son parte, somos un cuerpo, como ya el Señor ya nos enseña y nos dice y nos recalca. No porque algunos tengan el liderazgo, porque hay un cargo, porque al final, si hay alguno que está en el ministerio, ministerio significa servicio. Y le transmito para que podamos estar en el mismo lenguaje, para que todos nos esforcemos para lograr la confianza, la comunicación. Que no haya una diferencia. Poder acercarme a un hermano, una hermana, al líder, al pastor, a los diáconos, al directorio. Un cuerpo en Cristo Jesús. Y para eso es un trabajo de hormiga. Que cuesta realizarlo, pero se puede en el Señor. Y yo decía, Señor, lo comparto, no lo comparto, pero... Y a veces el tiempo pasa tan rápido. Pero es importante saber la congregación para dónde vamos. ¿Cuál es el trabajo a desarrollar? Como introducción, el amor versus el temor.
Pero en el temor, y podemos hablar del pecado original, que ya lo hemos visto, la desobediencia, la rebelión, o la rebeldía, el pecado original. Y la definición de rebelión es la acción y efecto de rebelarse. Este verbo, por su parte, está asociado a oponer resistencia, sublevarse o faltar a la obediencia debida. Entonces, el pecado es la rebeldía. El origen del pecado es la rebeldía, la oposición, ir en contra de Dios. La oposición, me opongo a lo que Dios quiere. Al contrario, la santidad, y antes alguien mencionaba, mediante adorábamos al Señor, alguien ministraba, decía, la santidad. Y santidad es apartarse para Dios. Santidad, me aparto para Dios. Entonces podemos ver la diferencia entre que santidad, yo me aparto para Dios. Al contrario, el pecado me aparta de Dios. Y podemos ver la vida de Moisés. Vemos cuando Dios llama a Moisés, ¿y qué le dice? Cuando lo llama, cuando está en su preparación, quítate los calzados, porque el lugar donde estás es santo. Cuando nosotros nos metemos en Dios, Dios lo transforma todo. Hay santidad y yo me saco porque el lugar donde estoy es santo. Hay una preparación, hay un cambio de actitud. Lo que antes hacía quizás erróneo, Dios me cambia. Eso es el arrepentimiento, un cambio de actitud. Remordimiento es cuando reconozco mi falta, mi pecado, pero sigo cometiendo ese pecado. Pero cuando me arrepiento, hay un cambio de actitud. Y ya el lugar donde estoy, como le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Los pies. Y podemos ver en el trayecto de la vida de Moisés como un hombre que continuó libertador del pueblo de Dios en un momento cuando le entregó las tablas, las 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. La comunión, la intimidad, la santidad, donde él se apartó para Dios, ¿qué resplandecía? ¿Qué era lo que le resplandecía? Su rostro, porque cuando bajó con el pueblo de Israel, le decían, ponte un velo porque no te podemos mirar, porque el resplandor ya no es solo cuando comienza su ministerio, que se quite sus sandalias porque el lugar donde está, pisa, es santo. Ya su vida es apartado y hasta su rostro resplandece. ¿Acaso cuánto no le han dicho que algo especial usted tiene? Hay algo especial, algo que me llama la atención porque hemos sido apartados. Gracias por su amén. Hemos sido apartados para Dios. Pero al contrario, el pecado nos aparta de Dios. Entonces, antes de hablar del temor, lo que es el pecado, las consecuencias del pecado. Y yo me reía cuando estaba en el discipulado. ¿Dónde están los que están en el discipulado? ¿Los que están en el discipulado? Me reía porque hablaban del pecado y decía, hoy día el Señor nos va a ministrar sobre el pecado que nos aparta. Pero la santidad nos acerca a Dios. Y nuestra vida cambia. Todo resplandece. Porque así todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia, para bien o para mal. Dicho de paso, todo quizás es una palabra que abarca mucho y tenemos que tener cuidado en las palabras, porque a veces decimos todo o nada
Involucramos a todo y a veces no es todo. ¿Cuánto le ha pasado, ya sea en el trabajo, cuando alguna noticia y sale en la televisión, ¡ay, el pastor X! Y nos meten a todos, los evangélicos, y nos meten a todos en un mismo saco. Y usted se incomoda, porque uno dice, de todo hay en la vida del Señor, pero no todos somos igual. Entonces, a veces con nuestros labios, con nuestra palabra, decimos todo, y a veces no es todo. O nada, y a veces no es que sea nada. Así también como en el matrimonio. Es que tú siempre haces esto. Es que tú nunca me ayudas. Son palabras que realmente declaramos y no es así. No es efectiva esa palabra porque no es que nunca me ayudas. Quizás nos ayudamos mucho en el hogar los varones, pero no es que sea nunca. Y a veces esa palabra es como que le pone un peso. Le pone un peso muy grande. Es que tú nunca, es que tú siempre. Y se declara y ponemos un peso muy grande sobre nuestros seres queridos. Por eso tenemos que tener cuidado en nuestras palabras. Todo no es todo. Nunca, no es nunca. Cierre paréntesis. Entonces, pero sí todo tiene consecuencia, para bien o para mal. 1 Corintios 10, 23. Porque así la palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí está Romanos 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por eso tenemos que identificar. Y un versículo que tenemos que clavarlo en nuestro corazón. Romanos 3, 23. Que quizás es muy sabido, pero es un versículo que no es que se saque de contexto, sino es un versículo que se explica por sí solo. Y es importante tenerlo en nuestra mente. Por algo Dios nos dio entendimiento. Nos dio un cerebro para guardar, para almacenar. Y este es un versículo que tiene que ser un pilar entre muchos otros para identificar qué es lo que nos aparta de Dios. Porque Dios nos ama y Él quiere una comunión, Él quiere intimidad, Él quiere que esté con nosotros, que nosotros estemos con Él. Pero el pecado nos aleja, nos aparta. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, y aquí vuelve a decir todos, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos porque todos pecamos. Estamos todos afuera. ¿Será así? Me gusta ese no. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Más encima, el pecado, la consecuencia es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Porque tenemos redención. Porque hay uno que pagó por nosotros. Abogado tenemos en el cielo. Fuimos comprados a precio de sangre. Somos esclavos, somos siervos. Pero siervos e hijos de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y lo podemos ver de un comienzo cuando Satanás tiene un encuentro con Eva y le dice, si comes de este fruto, no morirás. Entre medio verdad, medio mentira, porque así es el adversario. Quizás no moría literalmente, pero sí las consecuencias del pecado es muerte. Porque antes podían tomar del árbol de la vida y comían. Pero el pecado nos aparta de Dios. Y al comer del
árbol del fruto, de lo prohibido, de la desobediencia, de la rebeldía, ya no podían comer del árbol de la vida. Las consecuencias, apartarse de Dios. El pecado tiene consecuencias. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es muerte, la consecuencia es muerte. Pero en Cristo, vida. Y vida en abundancia. Por eso tenemos que identificar. 1 Corintios 15, 21. Primera Corintios 15, 21. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Sí, las consecuencias del pecado, de generación en generación. Por un hombre, ¿qué hombre fue el que entró el pecado? Adán. ¿Y por quién viene la redención, la vida? Por Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias. Porque así como en Adán todos mueren, hay consecuencias. La desobediencia, hay consecuencias. Pero así, también en Cristo todos seremos vivificados, perdonados, santificados, apartados, bendecidos, prosperados, así como prospera tu alma. Bendito sea Dios. Gloria, gloria, gloria sean dadas a Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, otra vez hablando de las consecuencias, así la muerte pasó a todos, volvemos a la palabra todos, los hombres, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos. Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor nuestro. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. No por un momento, para vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, por uno, el germen del pecado. Por uno. Pero por uno hay salvación. Por uno hay redención. Primera Juan 3:9. Y aquí es donde una vez más volvemos a recalcar. Así como Jesús se encontró con Nicodemo, que le buscó aparte, quizás a escondida, un fariseo, un hombre que tenía conocimiento, que quizás era líder en la iglesia. Era líder en la iglesia. Tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Porque había algo que más que la palabra, más que ley, es la vida. Por eso la letra mata, porque no tiene espíritu. Pero cuando está la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, es vida. Por eso correrán ríos de agua viva de nuestro interior. Vida. Y cuando tiene encuentro Jesús con Nicodemo, le dice,
Es necesario nacer de nuevo. Y quizás uno dice, pero Jesús no se dio a entender con Nicodemo. Quizás el mejor maestro de la historia, y no habrá otro mejor maestro porque Él es nuestro modelo a seguir. Y no lo entendía Nicodemo. Le tuvo que explicar a un hombre que tenía conocimiento, líder en la iglesia, porque le hablaba en el Espíritu. Y es necesario nacer de nuevo para volver al origen, porque el pecado nos aparta, nos separa, consecuencias muerte, pero la santidad yo me acerco, me aparto para Dios y tengo vida y vida en abundancia. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿cuántos hemos nacido? Hemos nacido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay algo. Entonces hay algo que dice, yo ya no puedo seguir igual. Hay algo que me dice que tengo que cambiar. Lo que hacía antes eran buenas intenciones, pero el fin de ese camino era lo malo. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Hay algo que está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, que es Cristo que se empieza a formar en nuestra vida y nos dice, por aquí sí, por acá tienes que cambiar tu carácter, empieza a moldear para que tengamos libertad. Porque hemos nacido y es importante, un paso importante para todos nosotros, para alcanzar la vida eterna, nacer de nuevo. Y ya no practicamos el pecado. Sí pecamos, pero cada vez tratamos de esforzarnos para apartarnos para Dios. Y si antes pecamos, Señor, nos arrepentimos. Por eso cada día pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, para que Dios nos fortalezca, nos ayude para corregir ese pecado, para corregir quizás nuestras malas actitudes, para corregir quizás nuestra forma de hablar, nuestra forma de decir, nuestra forma de caminar, de vivir, para no pecar. Porque todo aquel que es nacido de Dios, y si hemos nacido, ya no practicamos el pecado, porque la simiente, porque fuimos comprados a precio de sangre, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Cristo se empieza a formar, a moldear en nuestras vidas. Y no puede pecar. Entonces ya hay algo que antes pecábamos quizás deliberadamente. Mentíamos con facilidad, pero ahora no puedo mentir. Antes decíamos, llamaban a la casa, dile hijo, dile que no estoy. Y más encima le enseñamos a mentir a nuestros hijos. Pero ahora algo nos lleva a decir, la verdad nos hace libres. Y ya no puede pecar porque es nacido de Dios. El que nace de Dios lleva fruto. Por su fruto nos conoceremos. Y si llevamos fruto, es porque hemos nacido de Dios. Y nuestra vida empieza a cambiar, empieza a florecer. Empezamos a reflejar el carácter de Cristo. ¿Puedes decir amén? Pero tiene que ser de corazón. Arrepentirnos de corazón. Aceptar a nuestro Señor y Salvador, a Cristo, como nuestro Señor y Salvador de corazón. Una confesión. 2 Corintios 5:17. Y aquí podemos hacer efectivo este versículo, que también quizás lo sabemos de memoria, y lo repetimos una y otra vez, pero es distinto cuando uno quizás se sabe de memoria
el versículo, se lo sabe de memoria. Pero distinto cuando uno lo vive. Distinto es tenerlo aquí, me lo sé de memoria, pero distinto cuando lo vivo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque hemos nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. No la vieja, dice el hermano, ¿cómo es eso? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí vuelve la palabra todas. No es que algunas cosas, no, Dios va a cambiar algunas cosas. Él lo cambia todo. Cuando somos apartados para Dios, cuando dejamos el pecado que antes nos separaba, ahora buscamos santidad para apartarnos para Dios. Y nuestra vida tiene que cambiar. Quizás dificultades, sí. Quizás tenemos que seguir pagando cuentas, seguir trabajando, seguir construyendo ladrillos para Faraón, sí. Pero nuestro corazón, nuestro enfoque está en Cristo. Ya no están las riquezas. Porque así como domingo atrás se acuerda el mensaje, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Por qué no podemos servir a dos señores? O servimos a Dios o a las riquezas. O amamos a uno y aborrecemos al otro. ¿Dónde está nuestro corazón? Y nuestro corazón tiene que estar en nuestro Señor. Porque así como las riquezas, quizás Dios nos prospere, pero no, a mí no me interesan las riquezas. Mi corazón está en Dios y Dios me puede prosperar y puedo ser bendecido. Así como las riquezas me pueden distraer. Pero si mi corazón está en Dios, las riquezas son añadiduras. Pero así también al contrario. Puede que la pobreza, mi corazón esté en la pobreza. Quizás malinterpreto lo que es humildad, que es pobreza. Pero si mi corazón está en Dios, a mí la riqueza, la pobreza no me interesa. Me interesa poner mi corazón en Dios. Y eso tiene que ser clavado en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios. Por eso nuestro Dios dice en su palabra, dame, hijo, tu corazón, porque de él mana la vida. Y podemos vivir, podemos hacer realidad esa palabra, porque tristemente en el caminar, en el conocer el trabajo de la iglesia, uno ve hombres y mujeres que quizás pueden llevar muchos años en la iglesia, pero no viven una realidad. Dice, llevo años en la iglesia, pero no he podido nacer de nuevo. No puedo ver que las cosas son nuevas en mi vida. Todavía tengo aflicciones, todavía tengo dificultades que son más grandes que mi Dios. No Dios más grande que todas mis dificultades o las circunstancias que esté pasando. Y así como recién leíamos la palabra del Señor, que por un hombre entró el pecado, la muerte, las consecuencias, pero por un hombre la salvación, la redención y la vida eterna. Entonces podemos analizar los cromosomas. Mire, ponga atención. Los cromosomas son estructuras en el interior de la célula que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestras células está formado por una molécula de ADN asociada a ARN y proteínas. Para saber el sexo depende de los cromosomas. La mujer posee 2 cromosomas sexuales, XX, y el varón posee un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y. ¿Les fue bien en biología? Podemos analizar XX, mujer,
XY, hombre. Así como por un hombre vino la muerte y por uno vino la salvación. Y aquí es donde está el análisis. Si Cristo nació de una mujer llamada María, pero no hubo un hombre, sino fue concebida por el Espíritu Santo. Sí había una mujer, XX, pero no hubo un XY. Entonces cuando podemos analizar que Cristo cortó la maldición y también fue reflejado porque el velo se rasgó en dos, donde antiguamente solo uno podía tener acceso, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, no al atrio, no al lugar santo, sino al lugar santísimo, donde ahora todos tenemos acceso. Entonces Cristo literalmente, porque nada, Dios hace las cosas por, voy a hacer algo diferente, porque hoy día es un día especial, está alumbrando el sol y está rico el día, entonces voy a hacer algo diferente. Dios detrás todo tiene su propósito. Y Jesucristo tuvo dos naturalezas, humana y divina, de una mujer, María, y del Espíritu Santo. Pero no hubo un hombre, donde se cortó la maldición generacional, la genética del pecado. En Cristo entonces literalmente podemos tener redención. Por su sangre fuimos nosotros curados. Por sus llagas tenemos redención, tenemos sanidad, tenemos libertad. En Dios nada es porque sí. Y otra vez ocupamos la palabra nada. Génesis 3:8. Y mientras nos vamos apartando para Dios, Dios nos empieza a revelar. Ya la palabra de Dios no es solo letra, porque esta palabra está viva. Es útil para redarguir, para enseñar, para corregir. Donde el mes de la Biblia, la palabra de Dios, lumbrera es a mis pies su palabra, la que me ilumina. Es útil para corregir, para enseñar, para redarguir. Cuando nos apartamos para Dios y lo aceptamos a Él como Señor y Salvador, y nuestra vida nace de nuevo, hay un nuevo comienzo, un nuevo tiempo en Dios, y yo me aparto para Él. Empiezo a dejar el pecado. Quizás seguimos pecando, pero nos esforzamos y le pedimos a nuestro Señor que nos ayude a dejar el pecado atrás, para acercarnos a Él, para buscar santidad, para buscar comunión, intimidad. Y Dios se empieza a revelar en nuestras vidas. Su palabra empieza a vivificarnos. Palabras que estaban escondidas son reveladas para los que buscan, para los que tienen intimidad. ¿Acaso Jesús no iba a la sinagoga, no iba al templo? Sí, Él se congregaba. Pero sí, Él también se juntaba en lugares. Porque habían algunos que no se conformaban con el culto, con la reunión, sino se juntaban y ahí estaban quizás más que 12. Porque a veces se juntaba con los 12, pero tenía un encuentro más íntimo con otros 3 que buscaban más allá, que no se quedaban solo en el lugar, en el atrio, en el lugar santo, sino llegaban al lugar santísimo. Y Dios les revelaba. Dios a través del Señor Jesucristo les revelaba, les hablaba, les ministraba. Para los que van más allá. Quizás sí el Señor Jesús iba a la sinagoga, iba al templo, se congregaba. Pero sí también estaba en los lugares íntimos. Y yo me gozo.
Porque en ocasiones me gozo en el culto. No digo que no sea importante, todo es importante. Otra vez la palabra todo. Todo es importante en el Señor. Viene la Santa Cena también, que hay que hacerlo con reverencia. ¿Pero acaso solo la Santa Cena? ¿Solo el culto? ¿Solo aquí tenemos que ser, y que la corbata y todo bien decentemente y en orden? Y después yo salgo y estoy en mi casa y ahí dejo de ser decentemente y orden. Solo aquí nomás tengo que ser respetuoso, una vida santa, pero salgo de las 4 paredes de la iglesia y mi vida es distinta, es otra. La Santa Cena tiene que ser con reverencia, sí. Pero ¿acaso no toda mi vida en mi casa, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, donde quiera que esté, no tiene que ser delante de nuestro Señor? ¿O solo Dios nos mira aquí en la iglesia y en el resto nos deja, no, hagan lo que quieran, son chipe libre? Por eso cuando estamos en las reuniones y me gozo, el culto y cada reunión, las mujeres, cuando se juntan los varones, la escuela dominical, el discipulado, cada reunión. Y déjeme compartirle algo más. Así como hubo un ensayo, estábamos ensayando y terminó el ensayo. Y estuvo lindo el ensayo. Y yo estaba un poco así, medio bajoneado. No estaba mal, pero quizás cansado y un poco. Y a veces uno se descuida un poco. Y usted sabe cómo el adversario pone más carga cuando sabe en qué momentos poner los pesos. Y el ensayo estuvo lindo, pero yo estuve ahí en el teclado. Pero se me acerca, termina el ensayo y se me acerca una hermana. Y me hace una pregunta. Y en ese momento uno dice, como que no está con la conexión con Dios y qué le va a responder. Y obviamente uno, porque nuestra vida tiene que ser distinta, porque alguien vive en nosotros, que es Cristo. Y me pregunta, y uno no puede responder, sí, no, tiene que tener la conexión y pedirle, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué respondo? Pero cuando es distinto, la diferencia, cuando alguien pregunta humanamente, cuando alguien quiere preguntar por preguntar, pero cuando alguien pregunta porque uno siente el corazón que quiere buscar más de Dios, entonces digo, Señor, sáqueme esta tontera, este momento, pégueme para despertar y para conectarme con usted y responder de parte de Dios, ser un instrumento. Y termina el ensayo y la hermana se acerca y me hace una pregunta y yo siento el corazón de la persona que tenía hambre y que quiere crecer. Entonces yo tengo que estar conectado para entregar de parte de Dios para la hermana. Y empezamos a conversar y empezó a fluir el Espíritu Santo. Y yo que estaba así como... Y después ya empecé uno empieza ahí. Y empieza a fluir y el Señor empieza a ministrar. Después que terminó el ensayo, estuvo lindo el ensayo. Pero esa necesidad, esa hambre de querer más de Dios, terminamos, no recuerdo cuánto fue, si media hora. Después ya no tenían que echar porque no podíamos parar de conversar. Y nos edificamos y empezamos como a escarbar cuando esas preguntas que le hace uno al Señor para buscar más de Dios, Dios empieza a mostrar, a revelar y la palabra de Dios, y Dios trae la palabra, los versículos idóneos y empezamos juntos, porque vamos creciendo juntos como iglesia. Y estamos juntos y decir, es que lo que pasa es que y el Señor quiere, y Dios quiere, y nos muestra, y Dios está en medio de esa conversación. Y después decimos, y nos vamos pochito. Algo tan simple. Y a veces nos preocupamos, y no es que esté mal, por favor no me malinterprete, no es que esté mal hacerlo todo bien, decentemente y en orden, y tiene que ser así porque Dios es Dios de orden. Pero así también nos preocupamos tanto
que salga tan bien que nos descuidamos de la presencia de Dios. Nos preocupamos que esté todo tan conectado, que suene todo perfectamente, pero nos desviamos quizás de la presencia de Dios, de la administración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero en esos momentos de sensibilidad, esos momentos con Dios, en esas simpleces, Dios actúa también. No es que solo ahí, Dios actúa en todo momento. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9, más Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Las consecuencias, el miedo, la desobediencia, el temor nos aparta. Porque estaba desnudo y me escondí. Eso es lo que hace el pecado. Nos aparta y nos escondemos de Dios. El temor conlleva a la inseguridad, a la incertidumbre, a dudar. El temor lleva al miedo. Y el miedo al pánico. Y usted sabe cómo es el enemigo. Le da una oportunidad, le da la mano y se toma más que el codo. Nos hace vulnerables. Y ahí es cuando nos pilla vulnerables, es donde manda el dardo. Y nos infecta. Y nos aparta de Dios. El temor son consecuencias del pecado que nos debilita, que nos distrae, que nos separa de Dios. Así como cuando David enfrentó a Goliat, un joven con el corazón de Dios. Pero el pueblo de Israel, temeroso, tenía miedo, porque veían humanamente a un gigante. Pero David no veía solo a ese gigante humano. David veía a quién estaba con él. Que el que estaba con él es mayor que el que está en el mundo. Y por último, Colosenses 3:14. Por eso la ministración, hace un momento atrás, Dios nos ministraba. Porque cuando nos apartamos y llega el temor, llega el miedo, el pánico, ya es un momento crítico donde nos tenemos que postrar delante del Señor y arrepentirnos y volver al lugar que nos corresponde. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Porque así como el adversario nos va a querer distanciar, apartarnos de Dios para infiltrarnos, para inyectarnos temor, miedo, pánico, crisis de pánico, ansiedad, enfermedades. Así por uno que entró el pecado, por uno trae la salvación. Y en Él podemos encontrar el amor perfecto que trae salvación, sanidad y restauración de vidas. Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme
no ha sido perfeccionado en el amor, porque quizás no ha nacido de nuevo. Así por uno que entró el pecado, por uno la salvación. La pena que se ponga de pie. No sé cómo está su vida, pero todos estamos pasando dificultades. Todos estamos pasando, siendo procesados, probados. Trabajo, familia, enfermedades, distintas situaciones. Pero por nuestro Señor Jesucristo, tenemos redención, tenemos salvación. Donde el pecado tiene que huir, porque el perfecto amor, el amor de Dios, el amor ágape, incondicional, revierte todo. Revierte todo. Así que vamos a orar. Señor amado, bendito Dios, bendito Señor. Gracias por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, que lo hizo por amor, que lo hizo simplemente porque usted nos ama. Ayúdenos, Señor, a valorar ese sacrificio. Señor, ayúdenos a fortalecernos para buscar santidad, apartarnos del pecado, buscar de usted en intimidad, en comunión. Señor amado, para poder identificar qué es lo que nos está apartando, para identificar qué es lo que nos está apartando de buscar de usted. Señor, sabemos que el pecado nos aparta de usted. Ayúdenos a identificar y contrarrestar por medio de su Espíritu Santo, que nos redarguye y nos enseña y nos corrige. Ayúdenos a no desviar nuestra mirada. Agudice nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para distinguir, para diferenciar, porque todos estamos